Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 10 al 14. San Mateo 15, versículos del 10 al 14. Leemos la palabra de Dios. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Padre Santo, te clamamos, te suplicamos, porque sea el Espíritu Santo poniendo la palabra que tú quieres transmitirle, Señor, a tus amados hijos, porque esa palabra, Señor, toque el corazón, Padre, y produzca el fruto para el cual, Señor, tú la has enviado. Y sobre todo te pedimos porque Cristo sea exaltado y glorificado, Señor, en todo lo que hagamos. Oh mi Cristo, a ti sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Vamos a meditar en esta mañana sobre el tema: cuidemos nuestra alma de la contaminación sigilosa. En el año de en el mes de abril de 1986, en la ciudad de Chernobyl, una ciudad de la exantigua Unión Soviética, donde ahora está ubicado Ucrania, se dio el peor accidente nuclear que se ha visto en la historia. Por un error de diseño, por falta de controles, todo era manejado de una manera bastante informal. Un reactor nuclear explotó. Y al explotar el reactor nuclear, entonces hubo una fuga de un material que es sumamente nocivo para el humano y para la fauna y la flora, como lo es uranio y también plutonio. De tal forma que todas las personas que vivían en esa ciudad tuvieron que ser evacuadas, llevadas a otros lugares de lo que ese entonces era la Unión Soviética. Y cuando los expertos, después de muchos años, evaluaron la ciudad, determinaron que dicha ciudad no podía ser habitada en los siguientes 20,000 años. Las personas continuaban con su ritmo de vida normal en los lugares donde habían sido llevados, pensando que su vida transcurría como debía de transcurrir. Sin embargo, no sabían que la exposición que habían tenido al uranio estaba generando un efecto sumamente dañino y con consecuencias graves en su cuerpo. El uranio estaba afectando su ADN, lo que posteriormente derivó entre estas personas en una alta incidencia de cáncer de tiroides, en cáncer de la médula espinal, leucemia, lupus, y en grandes problemas cuando estas personas se reprodujeron y tuvieron hijos. De la misma manera, todos nosotros los creyentes podemos estar atendiendo la liturgia determinada, podemos tratar de llevar una vida que tenga apariencia de piedad. Sin embargo, en el interior de nuestra alma se está llevando a cabo un proceso de contaminación por la ausencia de una vida de santidad, por la falta de obediencia al Señor. Y esa ausencia de vida de santidad está generando una destrucción de todo el entorno espiritual que fue creado cuando vinimos delante del Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y puede llegar un día donde se produzca en nosotros un verdadero cáncer espiritual que nos lleve incluso a apostatar de esa gloriosa fe,
con que nosotros un día recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y pusimos nuestra fe en su capacidad de perdonar nuestros pecados. Y es sobre eso que vamos a meditar en esta mañana. Cómo es que ese proceso de contaminación espiritual se infiltra en el creyente y cómo nosotros podemos evaluar nuestra vida y podemos escapar de esa situación si es que se está dando, para que el proyecto perfecto de Cristo se cumpla en cada uno de nosotros. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, fuimos un proyecto de Cristo concebido desde antes de la creación de los tiempos, y ese proyecto se tiene que cumplir. Los únicos que podemos evitar que ese proyecto glorioso se cumpla somos nosotros mismos, cuando no tenemos cuidado y cuando no tenemos una protección grandiosa sobre nuestra vida espiritual. Pero antes de iniciar, quisiera contarles el contexto sobre el libro de Mateo que estamos leyendo ahorita, porque es importante y relacionado al tema. El libro de Mateo fue escrito aproximadamente entre el año 60 y 65 después de Cristo por el apóstol que llevaba el mismo nombre, un hombre que había sacado literalmente de las tinieblas y de la oscuridad espiritual más espantosa que se puede vivir. Este hombre tenía uno de los trabajos más viles que había en ese entonces. El señor Mateo era encargado de cobrar unos impuestos exageradamente gravosos sobre los judíos, tal es así que los judíos vivían prácticamente en la miseria espiritual, no tenían sistema de salud, no tenían sistema escolar. Y este hombre, una vez que había literalmente traicionado a sus mismos compatriotas y les había cobrado esos dineros tan tremendos, él se quedaba con una comisión y trasladaba el resto al Imperio Romano, mientras la nación se hundía en la pobreza y en la desesperación. Pero este hombre un día tuvo un encuentro personal con Cristo, y fue un encuentro personal real. Conoció al dador de la vida y se dio cuenta que Jesucristo tenía lo que él andaba necesitando. Era un pecador, pues en su interior estaba lleno de vacíos y pensaba que llenándose de patrimonio mal habido podía llenar esos vacíos, pero se dio cuenta que no era cierto, y cuando Cristo le presentó la fuente de agua viva, tomó la decisión de abandonar eso que lo destruía y se convirtió en uno de los 12 apóstoles, de los que entendieron y de los que después fueron escogidos para llevar el mensaje a todo el mundo. Y por la obediencia de estos 12 hombres y de otras personas más es que nosotros tenemos el privilegio de estar exaltando y glorificando aquí al nombre de Jesús. El tema principal del libro de Mateo es el reino de los cielos. ¿Por qué Mateo se enfoca tanto en presentar, en repetir lo que el Señor Jesucristo hablaba sobre el reino de los cielos? Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Toda la élite religiosa de ese entonces, los fariseos, los saduceos, los escribas y los intérpretes de la ley, eran expertos en toda la profecía del Antiguo Testamento, pero por su falta de fe y de conversión la habían interpretado mal y estaban esperando un Mesías redentor político. Lo que ellos estaban esperando es alguien que iba a venir del cielo, iba a expulsar al Imperio Romano, se iba a establecer como el rey de Israel e iba a traer el esplendor que había gozado la nación 1000 años antes durante el reinado de David y Salomón. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino y lo primero que les dijo fue lo siguiente. Les dijo: mi reino no es de esta tierra. Yo les vengo a presentar el reino de Dios sobre la vida del hombre. Lo que Dios me ha mandado a hacer es traer una palabra de salvación para que la gente se arrepienta y para que la vida de las personas sean transformadas. De nada sirve un reino político si la vida de las personas continúa siendo la misma, si en las personas hay tinieblas y oscuridad. Eso lo que lleva es a un permanente ciclo de inestabilidad, de violencia, como estamos viviendo nosotros ahora en todo el mundo. Sin embargo, cuando Cristo gobierna la vida de las personas, entonces las familias viven en orden, las sociedades viven en orden, las escuelas viven en orden, y hay orden también en el ambiente laboral. En este
presentación magistral, yo les recomiendo que lean detenidamente el libro de Mateo. En esta presentación magistral, en donde se habla del reino de los cielos, es que se da una circunstancia bien especial en donde Jesucristo aprovecha para dejar un mensaje bien claro. Y es que las apariencias sin una transformación de vida, lo único que es una expresión máxima de la hipocresía, y lo único que genera en las personas es un engaño que eventualmente va a terminar destruyéndolos espiritualmente. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo se tomó la molestia para hablar sobre el gran riesgo, sobre el gran peligro que implica la contaminación espiritual. La contaminación espiritual es probablemente lo más sigiloso que es, porque solo podemos darnos cuenta que estamos contaminados espiritualmente a la luz de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos habla y cuando tenemos un corazón humilde. De lo contrario, nosotros podemos creer que ya solo nos faltan jalitas para volar, y la realidad es lo más lejano a ello, y eso fue lo que pasó en esta circunstancia. Y el Señor Jesucristo dejó 3 o 4 lecciones importantes a través de esta historia. La primera es que la palabra de Dios es la única guía moral aceptada para determinar cuál es el estado espiritual de la persona. Y la palabra de Dios no admite relatividad alguna. En el mundo, en el actual mundo de las redes sociales, algo que ha llegado y que se ha infiltrado es la relativización. Y se ha llegado a presentar el mal como algo relativo, y el mal y el bien son términos totalmente absolutos. Y la Biblia los presenta como algo absolutos. Y esa era una situación que le estaba pasando a los fariseos, y vamos a explicarla. Versículo 4 al 7 dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Los fariseos estaban sumamente molestos porque los discípulos de Cristo no se lavaban las manos antes de comer. Y resulta que los discípulos no se lavaban las manos porque no tenían la logística para ellos. Andaban todo el día predicando de arriba para abajo, se quedaban a dormir donde era posible, comían donde era posible, y entonces obviamente llenaban su necesidad y no se lavaban las manos. Sin embargo, toda la élite religiosa de ese entonces había hecho de lavarse de las manos antes de comer una doctrina, y llamaban a esta doctrina Netilat Yadayim. El lavado de manos iba acompañado con oraciones prediseñadas, y todo aquel que se lavaba las manos podía sentirse como un verdadero siervo de Dios, obediente, hijo de Yahvé. Esa doctrina del lavamiento de las manos dependía y venía de la tradición religiosa. Para empezar, ni siquiera se encontraba contenida en la ley de Dios que le había dictado a Moisés allá al salir de Egipto. Entonces, esa ley a los fariseos le daban, la encumbraban. Sin embargo, y el Señor Jesús le mostró la hipocresía de una manera bien gráfica. Les dice, ¿cómo es posible que para ustedes no lavarse las manos es un gran pecado? Pero ellos mismos habían distorsionado la ley. Si una persona tiene unos padres sumamente necesitados de ayuda económica, esta persona ustedes la autorizan para que vaya y les diga a los ancianos, a sus padres, ya no les voy a ayudar porque ya ofrendé al Señor, y la ley me indica que si yo ya ofrendé al Señor, ya no tengo responsabilidad para ustedes. Con lo que automáticamente estaban declarando ellos mismos como nulo el 4.º mandamiento de la ley de Dios, que dice:
amarás a tu padre y a tu madre, que de hecho es el único mandamiento con promesa. Y eso es lo que sucede cuando un creyente empieza a poner otras doctrinas por encima de la ley. Lo primero que va a hacer es empezar a relativizar la palabra de Dios, y la relativización de la palabra de Dios es un camino que solo termina en oscuridad, en autoengaño, en hipocresía y sobre todo en perder esa comunión gloriosa que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Pero para utilizar la Biblia como el único termómetro de nuestra situación moral, tenemos que conocerla. Y se ha determinado a través de estudios que se han hecho en Estados Unidos que una de las razones por las cuales la iglesia en esa nación está en una tremenda crisis es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Luego de una encuesta que se hizo, se determinó que los creyentes estaban leyendo la Biblia a la semana durante 5 minutos únicamente. Entonces se está dando una situación en el mundo sobre, yo quisiera que todos tomemos conciencia. Si un creyente le dedica a la semana 5 minutos a la palabra de Dios y 10 horas a las redes sociales, entonces ya pueden ustedes imaginarse que va a estar determinando su patrón de lo que es moralmente aceptable y moralmente inaceptable. Pero es momento que nosotros vengamos y tomamos la decisión de exponernos a lo que Dios manda, a lo que Dios requiere, y pidamos que el Espíritu Santo tome lo que está escrito y en base a lo que está escrito nos evalúe. Decía un salmista: examíname y mira en mí si no hay camino de iniquidad. Muchas veces el pecado se puede infiltrar en nuestra vida y tomar forma y convertirse en lo más sigiloso posible. Y es como esa contaminación de uranio que sin darse cuenta empieza a modificar de una manera tremenda nuestro ADN espiritual y nos va a llegar a desfigurar espiritualmente a tal punto que de un momento dado ni siquiera vamos a tener el discernimiento para poder escuchar la voz del Señor. Y ahora que nos encontramos ya en los últimos tiempos, que hemos entrado sin lugar a dudas a esa época que es conocida como la época de principio de dolores, y que va a venir más presión externa por diferentes circunstancias, y que todas las cosas probablemente van a ir de mal en peor, es cuando el verdadero creyente nacido de nuevo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, debe de volverse como alguien que está plantado sobre la roca inconmovible que es Cristo. Pero si no permitimos que la Biblia nos evalúe, entonces sin lugar a dudas vamos a ser como aquel hombre que plantó su casa sobre arena, y dice la palabra de Dios que vino una tormenta impetuosa y la casa no pudo sobrevivir. Pero nosotros confiemos en que si ponemos a la palabra de Dios como estandarte de vida y la amamos, el Espíritu Santo se va a encargar de ir expulsando, ir quitando toda mentira que se puede haber ido infiltrado, y el Espíritu Santo va a estar llevándonos y va a estar haciendo de nosotros precisamente lo que Dios determinó que nosotros deberíamos de ser. Amén. La segunda lección importante que mostró el Señor Jesucristo es que tiene que haber una total coherencia entre lo que nosotros confesamos de labios y la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, aquella convicción que Dios está trayendo a nuestra vida. Actualmente, y siempre ha sido así, en la Iglesia de Cristo todos ocupamos un lenguaje bastante sublime y bastante precioso, ¿verdad? Todos nos saludamos de una manera. Cuando un hermano está pasando una necesidad, nosotros vamos y le decimos: Dios se va a mover en su vida, yo voy a interceder por usted, la gracia del Señor va a estar sobre usted. Pero tengamos cuidado que no nos esté sucediendo lo que le pasaba al fariseísmo en ese entonces, y cuando nosotros vamos a nuestra actividad diaria, ahí aparece el verdadero ser y la verdadera persona que todavía no ha sometido su carne al gobierno del Espíritu Santo. Voy a contar una
anécdota al respecto que es un poquito cómica, pero hace un tiempo en mi empleo yo viajaba mucho a Guatemala y cada vez me iba a recoger un empleado de la empresa y cuando íbamos al trabajo teníamos una conversación realmente preciosa, impactante sobre las cosas que Dios hacía en la vida de cada uno. Y él me contaba acerca de su iglesia, yo le contaba acerca de mi iglesia, y eran los 15 minutos realmente más ministradores de todo el día. Entonces yo le tenía mucho aprecio, yo lo conocía, pero en un momento dado dejó de llegar, ya no lo vi. A la siguiente vez ya no llegó. Y entonces pregunté qué sucedió con esta persona y me dijeron, lo tuvimos que despedir porque no solo estaba él lleno de amargura hacia la empresa, sino que estaba contagiando de amargura al resto del personal y aquí casi tuvimos una revuelta. En ese momento me puse a pensar y lo tomé como una amonestación que el Señor me mandaba directamente a mi vida. ¿Somos nosotros verdaderamente coherentes entre lo que profesamos y entre lo que vivimos? ¿O nos sucede exactamente lo mismo que le sucedía a los fariseos, que habían creado un libro con 700 ordenanzas que había que cumplir dizque para agradar al Señor, pero fueron incapaces de ver que el Mesías prometido estaba a 3 metros de ellos? Fueron incapaces de ver que la luz había venido a este mundo. Fueron incapaces de ver que el proyecto de Dios era un proyecto espiritual y no político. Y lo más grave, la envidia, la contradicción con Jesucristo los llegó a amargarlos. Así que es importante, lo que nosotros expresamos tiene que nacer de un corazón totalmente transformado, de un corazón totalmente gobernado por el Señor, y todo lo que hablamos tiene que ser coherente con cada absoluta de nuestras acciones. Yendo también al punto, vivimos en un país donde el tráfico es, vamos a decir, caótico para no ser pesados. Entonces, aún en ese tráfico caótico, la gloria de la luz del Evangelio de Cristo tiene que resplandecer a través de usted. No puede permitir usted que esa circunstancia, que ese desorden lo haga a usted proferir palabra alguna contra su prójimo. Es un gran reto, pero ahí se empieza a ganar la batalla espiritual y ahí empieza a haber una congruencia entre lo que nosotros tenemos, que es a Cristo y al Espíritu Santo, y lo que nosotros hablamos. La tercera lección que Jesucristo dio a través de esta historia, y es que la conducta personal, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos o lo que nosotros planificamos, nos va a dirigir hacia la santidad o hacia el oscurantismo espiritual. Surge la pregunta, ¿puede un creyente estar viviendo en oscurantismo espiritual? Sí puede estar un creyente viviendo en oscurantismo espiritual. Ha permitido que su alma se contamine tanto que realmente lo que más escucha es la voz del enemigo que la voz del Espíritu Santo. Y se los muestro, versículo 19 del capítulo que acabamos de leer. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Más adelante dice, esto es lo que contamina al hombre, y no comer sin lavarse las manos. El corazón en este contexto es una referencia al alma. El alma es la parte del ser humano en donde habitan la voluntad, el intelecto y las emociones. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Señor, nuestro gobernante, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu
y toman control del alma. Cuando alguien no ha recibido al Señor Jesucristo, aunque tenga apariencia de moralista, su alma está sujeta a los designios de su carne, de Satanás, del pecado y del mundo. Pero esa alma, ahí se da una batalla que realmente es la batalla por la vida espiritual y la batalla por la eternidad de las personas. Y Santiago describe de una manera gráfica y de una manera magistral cómo es que el pecado se materializa en la vida del creyente. Santiago 1, 14 a 16 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Esto es grave, pero aquí viene lo más grave. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Creo que todos nosotros hemos escuchado acerca de la concupiscencia, pero vamos a tratar de definirlo de una manera bien simple. La concupiscencia es la propensión innata que todos traemos para pecar y desobedecer a Dios, y es una herencia de nuestros padres iniciales, ¿verdad? Y lo que sucede es que permanentemente esa concupiscencia es algo que está en algún lugar de nuestra alma y nos está impulsando a desobedecer a Dios. Entonces, hay dos tipos de creyentes nada más. Está aquel creyente que es gobernado por el Espíritu Santo, y cuando empieza a sentir esos estímulos, el Espíritu Santo le habla, el Espíritu Santo lo gobierna y ahí para, ¿verdad? Un ejemplo bastante clásico, aunque sea jocoso: un creyente empieza a sentir deseos de criticar a su prójimo a espaldas de éste. Un creyente empieza a sentir deseos de hablar en contra de su prójimo. En ese momento, el Espíritu Santo empieza a revelarle que todos somos miembros de un mismo cuerpo. El Espíritu Santo le empieza a manifestar, ¿verdad?, que incluso todo aquel que hable mal contra su prójimo, el Señor puede verlo incluso y compararlo hasta un atentado contra la integridad del prójimo, y es algo grave, y el Espíritu Santo le dice: en el momento que tú hables mal con esa persona, en ese momento Satanás ha tomado una área de tu alma, y eso te va a robar la paz y te va a robar el gozo del Señor. El creyente evalúa eso, se para y mantiene sus labios cerrados, inmediatamente le va a dar la gloria al Señor y sigue en comunión con Dios. En contraposición tenemos el creyente que siente un deseo, una gran pasión por hablar en contra de su prójimo. Oye, hay una vocecita, ¿verdad?, que es la voz del Espíritu, sin embargo no se detiene, materializa el acto, y en ese momento automáticamente ya hay culpa sobre él porque ha pecado, siente culpabilidad, ya no siente libertad para alabar al Señor, y si no se arrepiente, eso lleva a otras situaciones y cae en el círculo del oscurantismo espiritual. Por eso es que es de suma trascendencia para el pueblo de Dios en estos tiempos pedirle al Espíritu Santo que tenga una comunión plena con nosotros y nos revele la justicia o la injusticia que hay en cada acto que nosotros estamos pensando o en cada intencionalidad que tenemos sobre cualquier circunstancia. Es importante que todos nosotros entendamos que el Señor Jesucristo, cuando nos compró con su sangre, cuando le aceptamos como nuestro Señor, por nuestro bien, nos llevó a la carretera de la santificación progresiva. Y cuando nosotros rompemos ese viaje por la carretera de la santificación progresiva, lo que sucede es que empezamos a retroceder y se inicia un proceso de involución sobre nuestra alma.
Esta pandemia, y así sucede siempre con las pruebas, ha sacado a luz muchas cosas sobre la vida espiritual de la mayoría de personas. Volviendo a Estados Unidos, que es donde hay más estadísticas. En Estados Unidos, aproximadamente 30% de las personas se consideran protestantes, de las cuales en un momento dado solo 14% asisten a una iglesia. Es conmovedor eso. De todas las personas en Estados Unidos que se llaman cristianas, solo 14% van a una iglesia. Y ahora, durante la pandemia, ese 14% se ha reducido a un 2%. Yo les puedo garantizar que no es la pandemia el problema, no es la necesidad de cuidarse y la bioseguridad. El corazón estaba contaminado y no había fe. Y ante la menor crisis, lamentablemente se está dando una separación entre el trigo y lo que no es trigo. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque cada uno de ustedes está presente aquí en esta mañana. Ustedes están presentes aquí esta mañana y esto es maravilloso. Y cuando yo vengo a la iglesia me alegro por eso, porque no he venido por mi propia gana. O sea, mi carne no me traería a la casa de Dios. Todos nosotros hemos venido porque el Espíritu Santo nos ha convocado, hemos sido dóciles a la voz del Espíritu, y mientras tengamos comunión con el Espíritu Santo hay esperanza, y el Espíritu Santo nos va a ir tocando, nos va a ir transformando. Y si leemos la palabra de Dios con pasión, si nos exponemos al Señor, el Espíritu Santo va a traer a flote todo aquel refugio de contaminación que hay en nuestra vida, va a traer arrepentimiento, y la luz del Evangelio va a echar fuera la contaminación, y nos vamos a convertir en personas que tenemos esa casa asentada sobre tierra firme. Y no importa si después de esto empiezan a venir otras grandes pruebas sobre el mundo. Cuando un cristiano está asentado sobre tierra firme y las circunstancias se ponen peor y peor, se da un milagro que es un misterio de Dios, y es la fe de ese cristiano aumenta, y ese cristiano empieza a sentir más pasión por el Señor. Los cristianos en la Roma de Nerón eran perseguidos con una brutalidad nunca vista en la vida. Sus cuerpos, en lo enfermizo y patológica de la mente de este hombre, los capturaba y utilizaba sus cuerpos para que sirvieran como antorcha de la ciudad de la noche. Los quemaba vivos. Pero mientras eso sucedía, había tan convicción en ese pueblo que empezaban a multiplicarse, y de hecho la iglesia nunca se ha multiplicado con tanta velocidad como en la Roma perseguida por Nerón. Y si nosotros vamos delante de la presencia del Señor y nos exponemos y le decimos: Padre, por favor, revélame todo aquel refugio de tiniebla que hay en mí, yo me arrepiento, vengo delante de tu presencia, transfórmame. Entre más feroces sean las circunstancias, vamos a tener una comunión más plena con el Espíritu Santo, y yo puedo garantizarles que la esperanza más grande que tiene el creyente va a ser una esperanza que va a transformar su mente, y esa esperanza es la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Recordémonos que nosotros no estamos aquí de paso. Uno de los grandes hombres de Dios, de los 3 más grandes hombres de Dios, el patriarca Abraham, si ustedes leen en el libro de Hebreos se van a dar cuenta que dice que él consideró su estancia aquí en la tierra como extranjero y peregrino. Tenía unas posesiones en ganado enorme, pero llama la atención y es difícil de entender que este hombre sumamente rico, probablemente billonario a esta época, dice la Biblia que nunca construyó casa. Y no construyó casa, sino que habitaba en tiendas de campaña con sus hijos y sus nietos, porque la tienda de campaña era una simbología que él esperaba una patria y una casa mejor, y esa patria es celestial, y a esa patria donde todos nosotros cada día vamos marchando. Y yo puedo confirmarles que cuando estemos allá vamos a decir:
valió la pena que yo, a través de la ayuda del Espíritu Santo, haya expulsado toda oscuridad y todo pecado que se había involucrado en mi vida de una manera sigilosa. Así que vamos a tener un momento para ministrarnos los unos a los otros, y lo único que vamos a pedir es que a partir de este momento el Espíritu Santo nos empiece a inquietar. Y si vamos bien, probablemente vamos a ir en el carro y el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, va a traer a su mente esa situación en su vida que necesita ser corregida. Usted va a orar y vamos a pedir también porque el Señor ponga pasión por su palabra. Es tiempo de que la palabra del Señor se haga vida, se haga rema en cada uno de nosotros. No vayamos a ser nosotros parte de esa estadística de los creyentes que leen la palabra de Dios únicamente 5 minutos en la semana, sino que nosotros seamos personas que escudriñan la palabra de Dios y que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Les voy a pedir como gran favor que inclinemos nuestro rostro, y yo quisiera hacer un llamado especial. Los días se están acortando de una manera marcada. Estamos viendo que nuestra redención está pronto. El arrebatamiento de la iglesia está probablemente a media cuadra. Pero quisiera hacer un llamado, invitación. Si hay alguna persona en medio de nosotros que no ha recibido de una manera pública a Jesucristo como su Señor y Salvador, este es el momento de que lo reciba. Y vendrá a su vida de una manera milagrosa 3 cosas: perdón de pecado, vida nueva y certeza de salvación. Y si alguien lo ha recibido, pero por todo lo que sucede piensa que necesita venir a reconciliarse con el Señor, este es el momento. Así que si el Espíritu Santo lo está inquietando, no rechacemos la voz del Espíritu, no rechacemos ese toque del Espíritu. El Espíritu es noble. Dice la palabra de Dios que por eso el Espíritu vino como paloma, porque es manso, pero lo ama y lo está tocando. Si usted siente esa inquietud, yo lo invito a que haga esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados y a darme vida nueva y a enseñarme lo que es tu reino. Yo quiero en esta mañana reconocer que he pecado contra ti, así como lo dijo el hijo pródigo. Reconocer que probablemente un día te acepté, pero mi vida ha estado totalmente alejada y desvinculada de ti. Pero yo he entendido ahora que es tiempo que la luz venga a mi corazón. Así que yo confieso mi pecado. Yo vengo a confesar mi pecado y pongo mi fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz como la única fuente de perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, mi Dios, y permite que yo tenga una vida nueva, una vida abundante, una vida donde tu luz reine y eche toda tiniebla. Aleluya. Quisiera hacer una invitación a todas las personas que Jesucristo llamó, las llamó de manera pública, de forma pública, y nosotros quisiéramos entregarle también una literatura. Así que si usted hizo esa oración, quisiéramos alegrarnos con usted y orar por usted, lo invito a que levante su mano. ¿Algún hermano hizo esa oración esta mañana? ¿Alguno de los presentes? Yo lo invito a que levante su mano, a que reciba el perdón de Cristo y usted llegue a conocer lo que es vivir en luz. ¿Alguien hizo esta oración? Levante su mano, por favor. Amén. Bueno, todos somos de casa. Ahora vamos a orar cada uno de nosotros, porque a partir de este momento el Espíritu Santo empiece a revelarnos cuál es nuestra situación real a los ojos del Padre. Mi Dios, gracias por cada uno de mis hermanos. A todos ellos tu Espíritu Santo los ha traído aquí esta mañana. A cada uno de ellos, Padre, tú lo trajiste. En cada uno de ellos tú estás haciendo tu preciosa voluntad. En cada uno de ellos te está forjando. En cada uno de ellos te está glorificando. Yo te suplico, Padre, en este momento, Espíritu Santo, porque tú trates de manera personal con cada uno. Padre, si hay algún pecado, Señor, escondido, yo te suplico que salga a luz. Yo te suplico, Padre Santo, que tú lo sacas a flote. Todo aquello que está trayendo tiniebla de peligro en su vida, Padre, en este momento la luz de tu evangelio, la luz de tu Espíritu Santo lo muestra. Padre, si mi hermano va en su vehículo ahora en la noche o en las siguientes semanas,
muéstrale, Señor. No permitas que haya oscuridad. Tú no nos salvaste para que viviésemos en oscuridad, pero te damos la gloria porque Cristo es luz y en tu reino solo hay luz, y la luz expulsa toda la tiniebla. Y finalmente te suplico porque mis hermanos pongas pasión por escudriñar la palabra. Si no conocemos la palabra, andamos a ciegas. Padre, en este momento, Señor, en este momento, Espíritu Santo, habla de manera suave y que surja un compromiso por escudriñar las Escrituras, que surja un compromiso por saber lo que tú tienes que decirnos. Te damos la gloria, Jesús. Te damos la gloria y la honra. Oh Espíritu Santo, abraza. Espíritu Santo, da paz, Señor, a aquel que no la tiene. Espíritu Santo, quita toda culpa. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu amor. A Cristo y a Cristo sea toda la gloria. Y como se despedía la iglesia primitiva, nos despedimos nosotros, Jesús, diciendo: Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Que el Señor los bendiga y recuerden, escudriñar la Escritura es la clave para andar en luz. Les deseo un